bienvenidos. En esta clase vamos a ver los contratos en su parte general. Esta es la primer clase de dos donde vamos a abordar los contratos. En esta primer clase vamos a empezar por su definición, su concepto, los elementos esenciales, es decir, aquellos que no pueden faltar para que el contrato sea válido, la forma de los contratos, la prueba, para así luego pasar a la segunda clase donde vamos a analizar puntualmente el contrato de compraventa y el contrato de locación. Como pauta vamos a decir que un contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Sí? Como veníamos viendo, los actos jurídicos, habíamos visto en una de las clases anteriores los hechos y los actos jurídicos, luego pasamos a ver las obligaciones y así llegamos también a los contratos. Estamos hablando de actos jurídicos, de actos que le interesan al derecho porque tienen efectos jurídicos. Esos efectos jurídicos son crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones entre partes y con un contenido patrimonial, con un contenido económico. Para entenderlo mejor, vamos a ver los ejemplos clásicos de contratos. El primero de ellos es el contrato de compraventa, que lo podemos ver en una cosa inmueble, en un bien inmueble o en una cosa mueble, ¿sí? Por ejemplo, en la venta de una casa o de un auto, donde vamos a tener un vendedor que es quien le transfiere la propiedad de una cosa a otra persona que la recibe y paga un precio por esa cosa. Uno se va a llamar vendedor y el otro se va a llamar comprador. Otro de los ejemplos clásicos de los contratos es el denominado contrato de locación de una vivienda o de un comercio. Este es un ejemplo clásico en el caso del alquiler de una casa o de un local o de un negocio para ejercer el comercio. Entonces aquí el locador, que es el propietario, le transfiere el uso y goce a un locatario, que es el denominado inquilino, a cambio de un monto en dinero. Por ejemplo, a cambio de un pago de un alquiler todos los meses por el uso y goce de ese bien inmueble, ¿no? De ese lugar. Como había comentado al principio, los contratos tienen elementos esenciales, que son aquellos que no pueden faltar. Deben existir para que haya contrato. Si no están, no tenemos contrato. El contrato no es válido. Sería en tal caso nulo. Ellos son el consentimiento, el objeto y la causa. Cuando hablamos de consentimiento, estamos hablando del acuerdo de voluntades de las partes, ¿sí? Entonces, para que nosotros tengamos un contrato, para que ese contrato sea válido, el consentimiento debe ser exteriorizado, es decir, debe ser voluntario, no puede estar viciado, sino que tiene que ser voluntario, nacer de la voluntad de las partes. Y además debe manifestarse en la celebración de ese contrato. El segundo de sus elementos esenciales es el objeto, ¿sí? Tenemos por un lado las obligaciones que el contrato crea. Por ejemplo, las obligaciones del comprador y del vendedor, ¿sí? Como habíamos visto en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, en una compra-venta o en una locación. En una locación vamos a tener como obligación del locatario, por ejemplo, pagar los alquileres mes a mes
por el uso y goce del bien inmueble, del lugar. Y por otro lado tenemos las prestaciones de esas obligaciones, que como habíamos visto en la clase de obligaciones, se puede tratar de dar cosas, de hacer o no hacer. Como el contrato es un acto jurídico, el objeto es igual que nos regía cuando habíamos visto los actos jurídicos. Es decir, debe tener determinadas características para que sea válido. En primer lugar, debe ser posible, física y jurídicamente. Por ejemplo, yo no puedo decir voy a tocar el cielo con las manos porque es físicamente imposible. Tiene que ser lícito de acuerdo a la ley, la moral y las buenas costumbres. Por ejemplo, no puedo tener como objeto de un contrato matar a otra persona o robar, etc. Tiene que ser un objeto lícito, conforme a las leyes. El objeto tiene que ser determinado o determinable en el contrato, porque el deudor tiene que saber, ¿sí?, qué es lo que debe dar o hacer, ¿sí? Tiene que tener un valor económico o un interés de las partes, es decir, tiene que tener un valor en dinero o bien un interés que se denomina extrapatrimonial, no dinerario, ¿sí?, que puede ser cultural, religioso, científico, ¿sí? Y como siempre, ese interés tiene que estar acorde a la ley. Con respecto a la causa, vamos a hablar de dos acepciones de causa. Una es la causa fuente, que nos habla del origen o el hecho generador, y otra es la causa fin, que nos habla del propósito o finalidad perseguida por las partes al llevar a cabo el contrato, en la celebración del contrato. De esa manera, retomando con una de las diapositivas anteriores, tenemos los elementos esenciales, aquellos que no pueden faltar para que digamos que tenemos un contrato. Entonces, debemos tener el consentimiento, el objeto con las características que mencionamos, como todo acto jurídico, y la causa, que tenemos estas dos acepciones, como causa fuente o causa fin. Ya vimos los elementos esenciales del contrato. Ahora vamos a abordar la forma de los contratos. Cuando hablamos de forma, hablamos de la manera o el medio por el cual el sujeto manifiesta su voluntad. Habíamos hablado que uno de los elementos esenciales de los contratos es el consentimiento manifiesto y voluntario, exteriorizado. Los contratos pueden ser de dos maneras. Pueden ser formales, que son los contratos a los cuales la ley les impone una forma determinada. Por ejemplo, un contrato, una donación que se debe hacer por escritura pública ante un escribano. Y en el caso de los no formales, la ley no les impone una forma para que el contrato sea válido, sino que existe la libertad de formas de acuerdo o por acuerdo de las partes. Esa es la gran diferencia. En los formales, la ley impone una forma para que sea válido. En los no formales, existe una libertad de formas que pueden llevar a cabo las partes al momento de la celebración del contrato. Cuando hablamos de prueba en los contratos, estamos hablando de la demostración por los medios y las formas que la ley nos da de la existencia de un contrato. Esos modos de prueba pueden ser por instrumento público o por instrumento particular o privado. En el caso de los instrumentos públicos, estamos hablando de una escritura pública, ¿sí? Como habíamos visto, una donación que se hace por escritura ante un escribano. En el caso de los instrumentos particulares, ¿sí?, hay una firma de las partes, ¿sí? Cada una de las partes firma
y además se confecciona ese contrato, se hace ese contrato en doble ejemplar. Por ejemplo, en un contrato de locación para el alquiler de una casa, se hacen 2 ejemplares, lo firma el locador, el propietario, y el inquilino, ¿sí? El locatario. Y cada uno se queda con un ejemplar y además allí consta las firmas de las partes. En caso de que haya algún conflicto, se le va a requerir que reconozca su firma o en todo caso se va a hacer una pericia caligráfica para determinar si esa firma es de la persona. De ese modo tenemos la prueba de los contratos, cómo probamos la existencia de un contrato. En este gráfico se trata de plasmar de una forma sintética los distintos puntos que nos van a importar a la hora de hablar de esta parte general de los contratos. Entonces vamos a tener, como vimos, sus elementos esenciales, el consentimiento, el objeto, la causa, la prueba, ya sea por instrumento público o por un instrumento particular o privado que está firmado en doble ejemplar, y la forma, ¿sí? Que lo vamos a clasificar en contratos formales y contratos no formales. Les recuerdo que esta clase trata la temática de los contratos y para un mayor entendimiento se van a analizar en 2 partes. Esta clase que aborda la parte general y la clase siguiente que va a tratar los contratos, en particular los casos de la compra-venta y de la locación. Como las anteriores actividades van a estar en la descripción del video y además serán subidas al grupo de WhatsApp del curso y al blog de la institución para que posteriormente puedan ser enviadas por el WhatsApp, mi correo electrónico y los medios habilitados para tal fin. Les agradezco la atención y espero haya sido de una gran ayuda. Nos vemos la clase siguiente.